Quería compartir con ustedes un pensamiento. Llevo un poco de tiempo fuera de YouTube, fuera de las cosas. He estado, bueno, tomé una pausa para poder procesar qué era lo que significaba para mí haberme salido de la secta y de la forma de pensar la estructura psicológica de ser un testigo de Jehová, un niño adoctrinado. Porque la verdad es que es diferente ser un niño adoctrinado y es ser un adulto que escogió entrar en una organización. Que la diferencia es muy grande. No has tenido la oportunidad de desarrollarte de una forma normal. Y son cosas que yo me voy dando cuenta a medida que voy explorando el desarrollo de la identidad. Porque eso es en realidad lo que se estanca. Se estanca el proceso natural del desarrollo de el ser, o sea, la identidad de la persona. Yo, por ejemplo, justamente hoy estaba pensando en una canción que me gusta mucho, que para mí representa el discurso que tengo con mi papá, o sea, la discusión que siempre tengo con mi papá. Él nos educó que cuando salíamos y predicábamos y convertíamos a la gente a la verdad, estábamos salvando al mundo, porque Jehová quería salvar al mundo. Entonces está esa idea de que estoy navegando en el carro, me voy a parquear porque no sé cómo se mueve la cámara tanto. Pero sí, hay como un sentido de que estoy saliendo al mundo a salvar al mundo, a rescatar al mundo, a decirle al mundo, a la gente. Yo me acuerdo que tenía 3 años y nos llevaron del servicio y yo le di todo el bosque de la presentación de estoy aquí porque el mundo se va a acabar y va a destruir a todo el mundo y usted también se va a morir. Le quiero compartir este mensaje para que usted pueda sobrevivir con su familia. Era un peso enorme para un niño y justo por esa responsabilidad hacia todo el mundo y toda la creación, yo personalmente adopté esa ideología y traté de sacrificar quién soy yo, quién podría ser, cualquier pregunta que tenía, cualquier reservación que tenía, cualquier duda que tenía. Si se presentaba, yo decía no, porque Jehová me necesita, porque la gente me necesita, porque primero va eso y lo demás es secundario. Hasta mira, finalidad, o sea, hasta el final de la lista está uno mismo en la identidad personal. Y ve, cuando te quitan los cumpleaños porque son paganos pero también son egoístas, fue inculcado a una edad demasiado temprana porque no había ni desarrollado el sentido de ser una persona independiente, de qué me gusta. Yo lo digo porque eso es lo que estoy experimentando actualmente, o sea, lo veo en mi proceso, que he estado saliendo de qué me gusta. Estoy con maticas y cuidando flores y arreglando la casa y poniendo que sí, peluches y juguetes. A veces pongo cuadritos, flores de mentiras, o sea, así como que para alegrar el espacio, los colores que estoy escogiendo, que si los cojines, cosas así. Y empecé a darme cuenta que mucha de la música que yo conozco, de la que disfruto, era solamente la música que yo tenía permiso de escuchar de mi padre, de mi madre, de mis tías, de mis abuelos. Que todos los vínculos que yo tengo con la música tienen que ver con familia, con lo que sí era permitido. Hay un mundo entero de cosas que no conozco, que nunca he escuchado. Recientemente estaba, porque tengo a Spotify, y empecé a escuchar música de los años donde yo era adolescente, curioseando. Y conseguí como una lista de top hits de esa década. Y todas las canciones me gustan. Todas las canciones
fue la primera vez que la escuché así. Quizás 2 o 3 las había escuchado anteriormente. Todas esas canciones están en un video que yo escucho mucho, que tiene como una lista de remix, mashup, o sea, como hacen con TikTok, que cruzan 2 o 3 canciones y cambian, no sé. Me gusta mucho esa lista, es de como 2-3 horas larga, y yo la bajé como un MP3 y lo puse en mi celular, y llevo años escuchando esa lista y no sabía que esa era la música de mi adolescencia. Lo que yo me estoy dando cuenta es que han habido facetas de la vida normales que todo el mundo escucha, todo el mundo pasa, que no fueron desarrolladas y no fueron experimentadas a la edad que era posible. Yo durante el proceso de ver a los psicólogos, yo recibí el diagnóstico de TDAH y autismo. Y en el proceso yo estaba leyendo los papeles y los reportajes, y mencionaba que una de las cosas que puede ayudar a una persona con esa situación es el desarrollo de la identidad del niño. Eso se quedó conmigo porque de verdad no habíamos tocado ese tema en terapia, no se presentó en ninguno de los tratamientos, no me dieron tratamiento en sí, me dieron medicamentos para el TDAH, y después me dijeron, bueno, si no tienes algún un conflicto, una pregunta o una dificultad, vamos a cerrar el capítulo. Y yo acepté cerrar el capítulo porque sentía que simplemente no había espacio para procesar, hablar. Entonces yo lo hice sola. Yo lo he hecho sola. Entonces yo por eso estoy compartiendo esta parte, porque quisiera animar a la gente que no siempre se puede agarrar a través del paso de la terapia completamente, porque el desarrollo de la identidad se desarrolla a través de vivir las etapas y las facetas de una forma natural y normal. Pero como no se ha tenido eso mientras uno está adoctrinado en la secta, ha crecido en la secta con estas reglas estrictas, el fundamentalismo extremista que hay, que no vemos estas películas. O sea, por ejemplo, yo no me vi a Harry Potter de niña, aunque salió cuando yo era niña, pero cuando lo vi cuando estaba mayor, yo lo que veía era el arquetipo del personaje, o sea, que se utiliza en muchas películas. No me parece tan interesante lo de la brujería ni de nada de eso, sino simplemente el niño que no tiene un lugar en el mundo porque su padre está muerto y tiene una familia que lo está cuidando, que no lo quiere, que no lo acepta. Eso sí conectaba mucho en el sentido de que uno a veces se sentía como el cisne en la familia de los patos, que uno no cuadra, necesita mucho más espacio para poder vivir y sentirse contento, y que no había espacio para eso en la secta, que el problema era que uno era egoísta, que uno era, o sea, que se quería como jactar y mostrar que yo puedo cantar, que yo puedo bailar, que yo soy esto, mientras que son parte fundamental de la personalidad de la persona. Y otras sectas cristianas lo hacen diferente, pero específicamente los testigos de Jehová, por decir que uno hace todo por Jehová, se corta hasta el ojo por entrar al paraíso, y esto se le inculca a niños con ese libro amarillo, con esos cuentos tan horribles, que termina una persona como encarcelada, emprisionada en esa estructura, que yo no debería de estar aquí. Para mí personalmente eso es lo importante del tema. Quizás para otras personas que estén en este movimiento la perspectiva sea diferente, pero para mí esa es la que me tocó más. Me tocó más porque esa perspectiva me obligaba a que yo me transformara en lo que tenía que ser. O sea, tenía que ser exactamente como describen a Jehová, que Él se vuelve lo que es necesario para llegar a ese punto. O sea, eso se metió ahí tan profundamente, y entonces no desarrollé una personalidad, identidad única personal mía, que tiene que ver con el desarrollo del niño. Y eso tiene mucho que ver con el nivel de capacidad de leer, el nivel de capacidad de pensar. O sea, yo era una niña inmadura en un mundo de adultos, leyendo a nivel adulto. Cuando me hablaban como de tú a tú, y esperaban que yo estuviera envuelta al mismo nivel que ellos, y esa expectativa hizo que yo trabajara hacia esa dirección, y eso causó
un gran lapso en el desarrollo de la identidad personal. Y actualmente me estoy dando cuenta de eso porque cuando escucho música, estoy viendo ahorita, acabo de comprar disco viejo y yo conozco estas canciones porque mis tías las ponían. Hay algunas que son mías de cuando yo era adolescente que yo misma las busqué, pero en realidad en esos años había tantas cosas que nunca exploré, que nunca viví, que nunca observé, porque eso no se mira, Jehová no me deja que no mire porque estoy triste. Y hay más niveles, claro, hay niveles de la expresión personal, hay niveles de que si la vestimenta, que si los hobbies, que si lo que uno escoge hacer de trabajo. Toda la vida se me ha inculcado que yo tengo mi trabajo es de dar el mensaje, salvar al mundo y cuidar de los demás. Y si son mis padres, si son mis hermanos en el salón, si son todos esos. Entonces es un mensaje muy profundo, porque cuando yo empecé a experimentar dificultad de asimilar al grupo, de ser parte del grupo, porque yo tengo autismo, tengo TDAH y he vivido traumas sexuales, he vivido traumas emocionales y psicológicos, y entonces me veo en el grupo, yo no puedo asimilar. Decimos en inglés, can't think that I belong. Puedo tratar, pero es muy doloroso, me deja vacía. Y por eso es que en esos años, yo me acuerdo cuando yo iba al salón y tenía como 24, 25, tenía los hijos, estaba muy cansada y estaba tratando de hacer por lo máximo que podía para sobrevivir en el mundo de adulto y sin saber quién soy yo, y iba a clases de mercadeo, me preguntaban quién eres y qué te interesa, y no podía escribirlo, no podía vociferarlo. Yo todavía eso me lo preguntas y yo, bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr? Y esa no es la pregunta correcta. Así no se funciona, porque en el mundo hay que ser claro en su identidad, porque la persona que está clara en su identidad puede decir no y en realidad ese no tiene valor, puede decir sí y ese sí tiene valor, se puede dedicar a algo, puede seguir haciéndolo, no lo va a estar haciendo porque piensa que se tiene que hacer. Y ese proceso es el proceso en el que estoy, del que quiero hablar mucho con ustedes. Voy a hacer videos en español e inglés, tal vez se crucen los temas, tal vez no sé, no puedo decir, voy a ser un poquito caótica, un poquito errática. Pero el punto es que esta es la parte más importante que se necesita navegar después de salir de la secta, y es el desarrollo de la identidad única y personal de la persona, en específico para los que han sido adoctrinados muy jóvenes. Y quizás hayas entrado a la secta de adulto, pero tenías muchos traumas de niño y muchos problemas en la familia, y ese enlace, esos vínculos han sido dañinos. También aplica para ti, que lo más importante es, una vez que tú dejes de vivir en el modo de sobrevivir, o sea, como decimos en inglés, survival mode, que es ese estado de que todo tiene que ir rápido, te tienes que apresurar, tienes que correr. Después que pases esa etapa, que es una etapa necesaria, es una etapa que viene y no se tiene control sobre ella, simplemente que llega un momento que uno se vuelve consciente de que está viviendo apresurado, de que se está presionando uno mismo, que esa presión que venía de afuera ahora se ha vuelto la presión interna. En ese momento hace ese cambio, y si hace ese cambio empieza a vivirse más lento, empieza a ver las cosas de una perspectiva más neutral, más percatada, como es la palabra. O sea, hay que darse tiempo, hay que darse espacio, hay que darse como que el permiso a ser un niño que hace desorden, que juega, que grita, que patalea, sin tener castigos, sin tener amenazas, sin tener miedo, o sea, libertad, porque esa es la etapa que los padres, muchas veces la gente que entra en la secta, que han sido adoctrinados, que han sido forzados, que necesitan salir, porque si no ya no pueden funcionar emocionalmente, físicamente, ya están exhaustos.
Ya uno como ya no le tiene ni gozo a nada, ya no va, no le tiene ganas, ya es en ese estado. Hay que volver a darle chance a ese niño que desarrolle, y el desarrollo ese que se saltaron por la educación, por la adoctrinación, por la secta, por las presiones a servir a Jehová allá arriba, porque allá arriba le está mirando, y que es una presión muy indebida, es influencia indebida. Esa influencia indebida hay que apagarla y vivir lentamente. Volver a lo más básico, es respirar profundamente, lentamente, siente tus pies tocando el suelo, siente cómo están tus pies acomodados, tus piernas, si se están tocando, si hay un espacio, si estás tocando una almohada, simplemente estás parado, si te estás equilibrando por un lado, o sea, la cadera derecha o la cadera izquierda, si tienes los brazos tensos o si los sueltas, vas soltando el cuerpo, respiras hondo otra vez, esperas, después lo dejas ir. Y entonces observa al mundo alrededor tuyo, al paso que se está moviendo. Porque el mundo se mueve a un paso diferente al mundo de los humanos, al mundo de las organizaciones, al mundo de los negocios, al mundo del tráfico, al mundo de las noticias. Deja todo eso. Respira y llena el aire de tu barriga, de los mondongos. Hasta que te venga así como ganas de bostezar. Y está en ese momento. Y deja que se desenfoque lo que se tenga que desenfocar. Si es una emoción, siéntela, llórala. Si es gritar, grítalo. Si es simplemente observar el cielo, las nubes, las plantas, el perro jugando afuera, lo que sea. Deja que el mundo pase y sé el observador. Mientras más veces logras hacer eso en tu vida y sea una práctica diaria y sea parte de tus costumbres, más vas a poder vivir desde un punto mucho más conectado a lo profundo de la tierra, del suelo, del piso, donde en vez de estar pensando, recordando, repitiendo que esto y lo otro, inviertes los pensamientos, puedes ir a sentir a tu cuerpo. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Qué quiere tu cuerpo? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas un poco de comida? ¿Necesitas un abrigo? ¿Necesitas prender un ventilador? ¿Qué necesitas? Desde ese punto empieza a hacer las cosas más limpias. Puedes hacer las cosas de una forma. Al principio, cuando empecé a hacer esto, no quería hacer nada. Me molestaba mucho a veces conmigo mismo. Estaba aprendiendo a dejar eso ir. He estado enfocándome en que no tuve el espacio para hacer eso. Nuestra vida no daba permiso a eso. No puedes estar haciendo nada, tienes que estar predicando. Y si vas a la escuela, después de la escuela vas a predicar. Y el sábado y el domingo también se va a predicar. Y después de las reuniones se queda para saludar a todos los estudiantes y todos los que estén, que no se han bautizado, para también seguir dándole agua a esas semillas para que crezcan, para que el kingdom interest, los intereses del reino. Cuando llegamos al punto donde dejamos ir de querer tener tantas cosas que hacer, tantos efectos,
tantas metas que en realidad son falsas, no estamos salvando el mundo. Hasta si lo vemos desde el punto de vista de cualquier otro tipo de ideología, donde hablan de que la gente está viviendo su propósito. Muchas veces el propósito es vivir. Y entonces la pregunta que te tienes que preguntar es qué significa vivir para mí. Y entonces todavía te tienes que desarrollar la personalidad, la identidad, la autenticidad. Porque para mí vivir es algo y para la otra persona es otra cosa. Por ejemplo, el hijo mío le gusta cocinar, no. A él le gusta la repostería. Y a veces le está mucho haciendo el chiste. Hey, puedes trabajar de repostero. Él dice, no, ese es mi hobby. Yo lo hago puro por hacer la torta, la cremita que le pongo, le corto una rodaja y me la como. Hago las galletas para eso, con las diferentes recetas es para hacerlo. No es para llegar a ninguna otra meta que si no hice una galleta, hice un bizcocho, hice un cheesecake, hice una torta de chocolate, hizo yo. Una torta. Bueno, le quedó chiquita después al final, pero con un grueso así de fudge de chocolate, quedó fantástico. Eso sí, no te debes comer dos porque ya se tiene mucha azúcar. Pero el propósito para él es experimentar, hacer la torta. Buscar la harina, mezclar los ingredientes, sentirlos, ver la torta en el horno, sacarla, ponerle la cremita. O sea, esperar. A veces eso es todo el propósito de la vida, de vivir. Entonces, parte de vivir es respirar, sentir el sol, ver las nubes, percibir los colores, probar los sabores, oler los olores, tocar las telas, las diferentes texturas. Y no se nos permite. Ve, canta. ¿Me entiendes? Entonces, por eso estoy hablando de esto. Me gustaría escuchar de ustedes qué han hecho ustedes para, en realidad, solamente con el propósito de experimentar una parte de la vida, de estar vivo, listo, nada más eso. Nada extra que sí es para este propósito, porque estamos buscando un sinfín de cosas de perseguir, la riqueza, el favor de un Dios, o sea, que nos diga sí, te voy a dejar seguir viviendo, como que sí, vamos a cancelar este ciclo normal de que es la muerte y la revivir. Yo creo en la reencarnación, pero no creo en ella así de que es un hecho, sino más bien que si la energía, que es lo que somos, no se puede destruir, solamente se transforma. La energía que es esta conciencia, esta experiencia que se llama ahorita Bexarín, me imagino que nunca termine. Pero de ahí hasta ahí es un misterio. Y no me importa tener la respuesta exacta porque no se puede. Porque de la muerte para acá la comunicación es... Me río porque hay gente que dice que hablan con los muertos y yo digo, no sé. Hay gente que tiene historia de que se murieron en el quirófano y después regresaron. Tienen una historia, es horrible y verán cosas que yo digo, en el colectivo hemos visto tantos mensajes. Como yo dije, el niño que no se puede desarrollar adopta creencias de lo que sí puede ver, puede escuchar. En el caso mío, yo adopté muchas creencias de las cosas que sí me permitieron ver, de las cosas que sí me dejaron escuchar. Y porque no podía tener esa etapa de desarrollo natural, adopté cosas que vi en una película. Hace unos días había una cosa que yo vi en una película. Yo vi esta película cuando tenía 3 años. Y creencias, pensamientos, sensaciones, emociones sobre cosas, como si me hubiera pasado a mí.
pero nunca me han pasado, solo las he visto. Cosas como viajes en familia, expresiones que nunca he vivido, pero tengo así como un sentimiento como que eso es parte de mi memoria, pero son adoptadas, porque como no tenía permiso de experimentar nada de eso, pero sí lo necesitaba, lo adopté. Y muchos niños que tienen TDAH y autismo tienen la propensidad a vivir en su cabeza, vivir en el pensamiento, ese mundo del pensamiento. Entonces, si cruzarse con la secta es una mezcla muy, muy mala, porque yo sé que hay jóvenes que están en la secta, que tienen una vida doble, que sí desarrollan una personalidad, porque ellos no tienen la propensidad de ser rígidos con su mentalidad, ni tampoco de seguir las reglas que se les imponen. Yo sí seguía las reglas que se me imponían, hasta un punto, porque llegó un punto que no se podía, porque no cuadraban con ciertas partes de mi personalidad, identidad que sí todavía quería expresarse. Y eso es lo que pasa. La identidad, la personalidad de uno mismo, quién eres, la parte consciente tuya, el observador, dice, hay cosas que quiero hacer. Y empieza a distorsionar ese mundo que habías creado a base de reglas, a base de las expectativas externas. Y no se puede vivir así. Simplemente no se puede. No se puede vivir por los demás, porque sin falta llega un momento donde eso ya no puede funcionar. Bueno, volvemos a hablar la próxima vez. Soy Betsarín y me gustaría seguir hablando con ustedes sobre cómo se sana después de vivir en la secta y ser un niño adoctrinado. Hasta la próxima. Chao.